Estás escuchando Revolución Shalom Radio, tocando música que trae gozo y paz a tu corazón. Encuéntranos en Facebook como Revolución Shalom Radio. Cada día que me levanto, salgo de mi casa pensando en ti, Señor. Y yo sé que en el camino va conmigo tu cariño y tu bendición. Día a día te alabamos, día a día te suplicamos por tu espíritu. Colmes con tu gracia y cantarte alabanzas con fe y con amor. Oh Señor, hay veces que en la vida te olvidamos, mi Señor. Hay veces que en la vida te ofendemos, mi Señor. Y siempre nos recibes con cariño y con amor. Cada día que me levanto, salgo de mi casa pensando en ti, Señor. Bendiciones, hermanos de mi corazón, que la paz y el amor de Cristo esté en cada uno de ustedes, en cada uno de sus corazones, en esta noche tan hermosa, tan especial, ahora que empezamos el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de Cuaresma, voy a ponerlo así entre comillas, medio raro, porque las cenizas fueron distribuidas de una manera muy diferente. En algunas parroquias la pusieron sobre la parte de arriba de la cabeza y en otras dieron unas bolsitas con la ceniza, así que es una manera diferente, pero a la vez lo importante no es en realidad la ceniza en sí, sino es el dar el paso a lo que es nuestro proceso de purificación. Y a eso es a lo que estamos llamados, a ser purificados del pensamiento, del alma, del corazón, en este proceso que iniciamos de Cuaresma. Y yo creo que es bien importante que nos demos cuenta sobre este caminar que nuestra bendita Iglesia Católica nos propone año tras año, durante todo el ciclo litúrgico, la parte primordial y principal de nuestro principio en este peregrinar en la vida hacia la patria celestial es en la Cuaresma. Y claro, sabemos que dentro del ciclo litúrgico tenemos dos fechas muy importantes, lo que es la Navidad, el tiempo de Adviento, Navidad, y luego tenemos el tiempo de Cuaresma y Semana Santa, que son dos partes muy importantes dentro de nuestra vida espiritual. Y a eso nos invita nuestra bendita Iglesia Católica, a que nos demos cuenta de que en el proceso para recibir nuestra corona en el cielo, tenemos que atravesar el momento de purificación, en darnos cuenta en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Así que pues en esta noche te invito a que desde ya puedas comenzar tú a compartir este enlace. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar con el tema En medio de mi desierto encuentro la salvación. Y lo vamos a enfocar en dos puntos que son bien importantes de nuestra vida. No solamente desde el punto de vista de mi propio desierto, vivir en ese desierto, qué significa eso,
sino que además cómo yo puedo hacerme parte o acompañante de los desiertos de otras personas. Y eso va especialmente durante este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? El COVID, y entre otras enfermedades, cáncer, um, no sé, problemas emocionales, problemas psicológicos que estamos atravesando en este momento con la depresión. Especialmente se han sacado últimamente noticias han salido noticias recientes con respecto a la depresión que nos está trayendo esta pandemia, especialmente entre los muchachos, niños de primaria, secundaria y ciertamente los de la preparatoria. Hay mucho estrés por el sentido de quedarnos encerrados en nuestras casas, ¿no? Y eso se convierte también para nosotros en un momento de desierto. Pero antes de iniciar en esta reflexión, también, como siempre, quiero hacer algún tipo de comentario con las noticias que están latentes en este momento, ¿no? Algo que me pareció bien curioso en las noticias que escuchamos es el hecho de las nevadas que están cayendo para la parte central y este del país. Y entre eso le ha tocado a Texas, como hemos estado escuchando, un estado donde ciertamente en la parte norte-este reciben algo de nieve, pero ahora lo están recibiendo en otras partes donde nunca antes habían experimentado este proceso. Pero lo que más me sorprendió de estas noticias, no solamente el hecho de que está cayendo nieve en donde no debería, sino el hecho de que el gobierno de Texas, con su gobernador y todos los que forman parte de su gobierno, culpabilizan a los molinos de viento, las torres de viento que producen energía reusable, como la causa de los apagones que han tenido a través de todo el estado. Y eso es bien, me da causa hasta gracia, porque esta energía reusable solamente contribuye entre el 15 al 20% de toda la energía que se consume en el estado de Texas. Y es increíble de que esto esté sucediendo, porque este gobierno republicano, por cierto, no acepta el hecho de que tenemos que ya movernos a una energía que es reusable. Y como se cierran a eso, culpabilizan a estos molinos de aire como los responsables de los apagones. Pero bueno, eso es una cosa que es tremenda, pero es parte de lo que estamos viviendo en esta historia del tiempo de pandemia. Pero mientras tanto, quiero saludar pues a nuestro hermano Marco Ramírez, que es el director de Radio Católica Revolución Shalom. También Ana Gabriela Hernández Méndez, buenas noches, hermana de mi corazón. Dice Ana: Padre, en tus manos pongo mi salud, la de mis padres y toda mi familia. Por supuesto que sí, en un momentito más vamos a estar orando. Recuerda, si tienes necesidad de oración, puedes pedirlo, que nosotros con mucho gusto vamos a estar orando. Ahí va a estar nuestro hermano Marcos, también atendiendo las llamadas, los textos. Y si tienes alguna otra necesidad o si quieres compartir algo con respecto a lo que estamos hablando, pues con mucho gusto estamos aquí para escucharte. Pero mientras tanto, quiero que escuchemos este cántico. Un cántico muy hermoso y muy lindo, que nos lleva a conocer lo que es la claridad que debe de haber en nuestras vidas. No sé
puedas llevar a tus pies, mi Jesús, y que Dios vida nueva les dé. Este mundo solo ofrece al hombre muchas veces que parecerán. Ahora mismo te presento a Cristo, que tu vida Él cambiará. Yo igual que tú sufrí al caminar por la ciudad, cuando el joven pensó que matando es feliz, porque no hay quien lo lleve a Jesús. Cuando el joven pensó que matando es feliz, porque no hay quien lo lleve a Jesús. Así es, así es. A veces nos preguntamos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que, por qué el mundo sufre? ¿Por qué sufro? ¿Por qué las situaciones negativas de la vida? Y pues es tremendo eso, pero es parte de lo que es nuestro existir. Así que vamos a ponernos en oración en este momento. Vamos a pedir al Señor que nos llene de su presencia, su gracia, su espíritu de poder. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa, tan especial que nos estás permitiendo, Señor, en esta programación, Padre Santísimo, por todos aquellos que están escuchando, Señor, o viendo, Señor, esta programación. Bendícelos con el poder de tu amor, Padre bendito. Hoy es un día muy especial, Señor, para cada una de nuestras vidas, en donde hemos descubierto, Señor, la grandeza de tu amor a través de tu propio caminar en el desierto, Señor Jesucristo. Por eso esta noche, sabiendo que tú has atravesado ese desierto, clamamos a ti para que nos ayudes, que nos tiendas la mano, para que aún así en nuestros propios desiertos nosotros podamos también alcanzar la gloria y la vida eterna, Padre bendito. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Quiero poner en tus manos, Señor, a los que padecen cualquier tipo de enfermedad, Padre bendito. También quiero poner, Señor, en tus manos a Ana Gabriela, Padre celestial, por su salud, la salud de sus padres y toda la familia, Señor. También quiero poner en tus manos en esta noche, Señor, a todos aquellos que están sufriendo, Señor, de esta pandemia, los que están conectados a las máquinas para poder respirar, Padre celestial. Aquellos que están sufriendo de cáncer, Señor, aquellos que están sufriendo de depresión, tócalos, Señor, con el poder de tu espíritu de amor. Derrámate, Señor, en cada una de sus vidas, Padre bendito, y glorifica tu nombre, Señor, en medio de esta pandemia. Para ti no hay nada imposible, Padre bendito. Muéstranos el camino, Señor, que nos conduce hacia ti, Padre celestial, a cada momento de nuestras vidas, Padre bendito, por los hogares, Señor, por las familias, por los Señor, que están atravesando instantes difíciles, Señor, en medio del matrimonio, Padre bendito, por los que están sufriendo violencia doméstica, ya sea el cónyuge o sean los hijos, Padre bendito, tócalos y alcánzalos con el poder de tu amor, porque solamente en ti, Señor, se puede alcanzar la victoria. Solamente en ti, Señor, hay poder, Señor, para ser libres, liberados de todas situaciones negativas que permanecen en nuestras vidas, Padre celestial. Por eso te glorificamos, te honramos y te ensalzamos, Padre bendito. Y por cada una de las necesidades de nuestros hermanos, Señor, que aún no han compartido, pero que tú las conoces desde antes que te la pidamos. En el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, te honramos y te ensalzamos. A ti, Padre, todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar, vámonos directos al tema del día de hoy. Una vez más vamos a estar tomando la lectura del Evangelio de San Marcos. Hoy vamos a hablar del capítulo 1 y verso 12 en adelante. Y recuerda, este es el Evangelio de este próximo domingo, primer domingo de Cuaresma. Ya pasó el miércoles de ceniza. Ya se habló con respecto a qué y por qué de ese momento de la ceniza. Hoy quiero hablar, basado en este Evangelio, lo que significa ese desierto que Jesucristo vivió, pero que
en su momento también es nuestro propio desierto. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Pues primero que nada escuchando la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo el Espíritu empujó al desierto a Jesús. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira qué interesante, ¿no? Esta palabra del Señor que vamos a estar escuchando en la homilía, en la misa, en la liturgia de este próximo domingo. Me parece bien interesante porque, primero que nada, nos relata el Evangelio de Marcos en una forma tan condensada. Mateo y Lucas nos explica un poquito más sobre qué tentaciones llevó Jesucristo. El Evangelio de Juan hace algunos leves rasgos de eso, pero comparte algo más. Pero Marcos comparte solamente que tuvo tentaciones, que primero que el Espíritu lo conduce al desierto, que tuvo tentaciones, que los ángeles lo ayudaron, y luego dice que después se fue a predicar el Evangelio de Dios. Quiero hacer énfasis en esto. Marcos, si te das cuenta, Marcos es un evangelio en el que Jesús está constantemente en movimiento. Jesús no se detiene por días o por semanas en el Evangelio de Marcos en un solo lugar. Está constantemente en movimiento, porque para Jesús el tiempo de su estancia aquí en el Evangelio de Marcos es un constante evangelizar, un constante llevar la buena nueva, un constante de rescatar almas para Dios en Jesucristo. Y por lo tanto este evangelio aquí en esta parte de Jesucristo que nos relata el desierto, hay algunos puntos que quiero enfocarme y voy a regresar una vez más a la cita bíblica para que podamos verlo. Dice que en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. En aquel tiempo el Espíritu. Ahora, hay que recordar que en los versos anteriores Jesucristo había sido bautizado y recibe en ese bautismo de agua, recibe la unción del Espíritu Santo. Que eso podríamos hablar mucho con respecto a eso, ¿no? Yo podría agregar ahí que pues Jesucristo, primero que nada, sabemos que no necesitaba del bautismo en sí o recibir el Espíritu Santo, porque Él es descendencia de ese Espíritu Santo. Cuando se presenta el ángel a María, le dice: y el Espíritu de Dios se posará sobre ti. Es decir, Jesucristo ya está desde el vientre de su madre y ya viene impregnado del Espíritu Santo. Pero aquí recibe ese bautismo para que nosotros aprendamos que es por medio de ese bautismo como nosotros vamos a ser purificados y limpiados de ese pecado. ¿Cómo vivimos nosotros ese bautismo? Esa es otra cuestión, ¿no es cierto? ¿A dónde nos conduce ese Espíritu de Dios? Eso es harina de otro costal, por decirlo así. Pero en el caso de Jesucristo, después de su bautismo, ya lleno de ese Espíritu Santo, el Espíritu lo conduce. Jesucristo no va por sí mismo. Jesucristo es conducido. Es como, yo recuerdo escuchar una vez a Salvador Gómez, un predicador salvadoreño radicado en Guatemala ya de tiempo,
que en una de sus prédicas contaba esta anécdota, que él vio a su cuate que iba del otro lado de la calle donde él iba caminando, y lo llevaban, pues iba acompañado de unos policías, y iba esposado. Y entonces que le pregunta a su amigo, como en tono de burla, ¿a dónde te llevan? Y él, le dijo, ¿a dónde vas? Y él respondió, no voy, me llevan. Y eso es lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo no iba, Jesucristo lo llevó ese Espíritu de Dios. Pero lo llevó con un propósito. Porque el desierto para Jesucristo fue un anticipo de lo que iba a vivir en su pasión y en la cruz. Si Jesucristo no vive su desierto, y claro, aquí podríamos discutir mucho sobre eso, pero lo voy a poner desde el punto de vista humano, ¿ok? Porque Marcos habla desde el punto de vista de un Jesús humano, un Jesús que experimentaba el dolor, el sufrimiento, la persecución. O sea, ese Jesús humano, si ese Jesús humano no hubiera ido o atravesado, hubiera sido conducido por el desierto, entonces no hubiese estado preparado espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, para vivir la parte que le correspondería en su pasión, el huerto del Getsemaní, y terminar en la cruz. Y aún así, su propio proceso de la pasión y su propio proceso de la cruz lo hizo realzar la humanidad de Jesucristo. Y eso es bien importante para nuestras vidas, porque nosotros, aún quizás sin saberlo, como bautizados que somos, el Espíritu nos ha conducido en medio de muchas situaciones que en su momento no entendíamos o comprendíamos. Y nuevamente, no les pongo mi ejemplo. De niño yo no sabía qué es lo que estaba pasando en mi hogar, con alcoholismo, con violencia, etcétera, etcétera. Pero de cierta manera el Espíritu de Dios estaba conduciendo mi vida. Me estaba protegiendo de las situaciones negativas que vivía en mi hogar, que tuvo consecuencias en mí, es cierto, porque como he compartido en otras ocasiones, emocionalmente, psicológicamente, yo andaba mal, emocionalmente era terrible, mi carácter era feo, si no pregúntenle a mi esposa, pero mis desiertos en la vida, a los que me ha conducido el Espíritu, no es para que yo viva en una quejabanza constante y diga, ay Dios mío, ¿qué pasó? Ay Dios mío, ¿por qué me trajiste aquí? Ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Sino para que en medio de ese desierto que estoy viviendo, ese mismo Espíritu esté obrando en mi propio corazón, para que de esa manera mi fe sea cada día más fortalecida. Y eso es lo que sucede con Jesucristo. Jesucristo en ese desierto es tentado 3 veces o varias veces. Y es atacado en las tentaciones por situaciones que humanamente son cosas que quizás anhelamos. ¿Cuántos de nosotros teniendo hambre no quisiéramos un burrito? ¿O cuántos de nosotros no quisiéramos tener un nivel social mucho más grande y mucho más importante?
¿Cuántos de nosotros no quisiéramos poder? Por eso es de que, y hago esto entre comillas, ¿no? O entre paréntesis. Por eso es de que muchos hermanos, cuando se convierten en los líderes de los grupos carismaníacos, se convierten, en vez de ser líderes y pastores, se convierten en personas autoritarias. Porque ya tienen el control de la gente. Y aquí solo mis chicharrones truenan por las ansias de poder. Y Jesucristo es tocado desde su parte humana, desde su humanidad, desde su carne. Tiene hambre, tiene sed, y ahí es donde es tocado. Y a nosotros, el enemigo, que es bien astuto, sabe dónde tocarnos. Quizás te toca a través de tu esposo o tu esposa y sabe dar exactamente ahí en donde duele. Y entonces ese desierto que vivimos en nuestras vidas se convierte en un tormento en vez de una bendición. Porque es ahí en donde es probada nuestra fe. Y recuerda, como lo he mencionado millones de veces anteriormente, la fe no es cuestión de que se aumente o se reduzca. La fe está ahí presente. La fe es cuestión de cómo yo soy fortalecido en medio de las situaciones negativas de la vida. ¿Cómo creo yo que la presencia de Dios está ahí presente, se hace presente en medio de lo que estoy sufriendo? Y en este caso, en medio de mi desierto. Yo no sé qué es tu desierto en este momento. Quizá la necesidad económica que estés atravesando en este momento por la cuestión de la pandemia. Quizás no tengas suficiente para pagar la renta o para darle alimento a tus hijos, o no tengas para comprar los tanques de oxígeno. Qué sé yo no sé cuál es tu desierto, pero tenemos que saber y estar pendientes que el enemigo está al acecho y que él sabe perfectamente, como decimos por ahí, ¿no?, de qué pata estamos cojeando, y ahí es donde nos ataca. Y entonces, ¿cómo se puede fortalecer mi fe en medio de lo que estoy viviendo? ¿Cómo se puede fortalecer mi creer en ese Dios al que, cuando estoy en una buena posición, cuando estoy feliz, cuando no estoy en el desierto, estoy alabando, glorificando, honrándole, ensalzándole y diciendo: gracias, Señor, te doy por todo lo que has hecho en mi vida? Es ahí, en los momentos más duros y difíciles, cómo nosotros vamos a encontrar ese proceso y ese camino que nos va a llevar a nuestra salvación. Jesucristo vivió ese proceso en sus caídas, en sus tentaciones, en su debilidad humana. Pero a diferencia de nosotros, Jesucristo se sintió fortalecido por la presencia de ese Espíritu de Dios que recibió en el bautismo. Entonces, es para nosotros importante reconocer de que no estamos solos. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que le envía a los ángeles para que le sirvieran. Es decir, Dios siempre está ahí presente. Si Jesucristo se hubiese dejado llevar por las tentaciones, hoy no estuviéramos aquí escuchando la buena nueva, quizá. Pero Él supo entender el proceso a lo que le estaba llevando ese espíritu. Y puede ser muy grande la necesidad que tú estás atravesando en este momento.
¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Y tengas la tentación de quizás robar o quizás engañar a alguien más con tal de tener eso que necesitas para darle comer a tus hijos. Y es una situación lógicamente difícil. Pero cuando nosotros tenemos la plena confianza en Cristo Jesús, sabemos que Él no nos abandona. Nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar. Él es nuestro fiel acompañante a cada momento de nuestra vida a través de ese espíritu de poder. Por lo tanto, aunque parece difícil entenderlo y yo lo estoy hablando así tal vez desde detrás de esa ventana. Pero es importante reconocer de que si yo estoy en una situación horrible en este momento, yo sé que Dios de alguna manera está ahí presente y que no me va a dejar. Que Él tiene un proyecto, un propósito en medio de este desierto que estoy atravesando. Y es ahí en donde comienzo yo a fortalecer mi fe, en donde comienzo a fortalecer mi corazón y darme cuenta que sí es cierto. Que sin importar lo que estoy atravesando en ese momento, el amor de Dios es mucho más grande. El amor de Dios sobrepasa cualquier necesidad que yo tenga en este momento. En los otros evangelios, Mateo y Lucas, Jesucristo le responde al diablo con la palabra de Dios. Lo mismo que usa el diablo para hacerlo caer. ¿Y qué nos enseña eso? Primero que nada, Jesucristo en el desierto no está ahí pasándosela bien, pero está en una constante oración. Y ese es un punto importante. Nunca perdió la comunicación con su Padre. Aún así le estuvieran tronando las tripas. Aún así deseaba comerse un caballo. Jesucristo nunca dejó la oración. Y es ahí en donde más oraba, más era atacado. Y quizás eso también nos hace falta a nosotros. La oración. Doblar rodillas o de pie o acostar, como tú quieras, pero orar. Es bien importante la oración. En el desierto la oración fue importante para Jesucristo. Estaba orando y ayunando. En su pasión estaba orando. En la cruz estaba orando. En los momentos más horribles de la vida de Jesucristo estuvo siempre orando. Y entonces eso le fortalece. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Ser fortalecidos a través de nuestra oración. No te digo que dures horas. O que dures días. O que dures 40 días y 40 noches. Y que vivas ayunando de día y noche. Y no. Se trata de doblegarnos ante la presencia de Dios y reconocer que es Él el que está en control de ese desierto que estamos viviendo y atravesando. Que es Dios el que está al frente por nosotros. Que no nos deja solos, que nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Y eso es lo que tenemos que nosotros asimilar en nuestra vida. Ese bautismo que recibimos, ese espíritu nos conduce por momentos duros y difíciles
para que en medio de todo esto seamos fortalecidos en la presencia y en la gracia de Dios. Porque, ¿cómo voy a querer alcanzar el cielo si no he atravesado por la puerta angosta? Y claro, hay gente que, especialmente los niños y los bebés, ¿no? Que mueren, se van directos al cielo. Pero nosotros, que ya tenemos edad, ¿cómo pretendemos nosotros entrar al cielo si no hemos atravesado lo que se necesita para ser purificados y poder de esa manera entrar por esa puerta angosta? Y eso es una realidad en nuestras vidas. Y lo que más me saca de onda, y lo digo por mí mismo también, porque a veces sentimos que el desierto es tan grande, tan inmenso, que por más que volteemos a ver, no miramos nada. Jesucristo dice estaba en medio de animales salvajes. Y más sin embargo, él nunca dejó de confiar en el Padre. Nunca dejó la oración. Entre más era tentado a caer, más él oraba. Tú y yo, ¿en dónde nos encontramos? ¿En la quejabanza? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no al que me cae mal? ¿Por qué a mí? O en la alabanza. Mi alma te alaba, te glorifica, te honra, Señor, porque en medio de mi desierto estoy alcanzando el proceso que me encamina hacia la vida eterna. Eso es lo que nosotros necesitamos. Los desiertos muchas veces debilitan nuestra fe, y cuando nuestra fe se debilita, entonces perdemos la esperanza. Y cuando perdemos la esperanza, nos comenzamos a desamorarnos de la gracia de Dios. Y hay quienes que le dan la vuelta, la espalda completamente a Dios en medio de ese desierto. ¿Y qué es lo que pasa? Se quedan ahí en ese desierto. Y eso no debe de pasar en nuestras vidas. Al contrario, tenemos que darnos cuenta que sufro sí, y es por ti, dice aquella canción. Pero si sufro, estoy sufriendo con un propósito, no porque Dios sea malvado y le guste que yo esté sufriendo. No, a Dios no le gusta que nosotros suframos. Pero si Dios permite que suframos en medio de ese desierto, es para que seamos fortalecidos a través de la oración, a través del ayuno. Y te voy a decir otra cosa más que es bien importante. Yo lo he descubierto en mi propia vida. Es a través también de la Eucaristía como nosotros somos fortalecidos para no caer en esas tentaciones. Si no comulgamos, entonces se hace también más difícil el proceso de nuestro desierto. Y claro, ahorita no estamos para hablar con respecto a eso, ¿no? Porque podríamos dedicar un tiempo completo al por qué sí comulgamos y por qué no. Pero son tres partes importantes: la oración, el ayuno y la Eucaristía. Y a eso nos invita nuestra bendita Iglesia Católica, a que nos hagamos parte de ese proceso que nos va a llevar a la vida eterna. En ese proceso que me va a llevar a mi salvación. Y recuerda, yo quiero quedar bien claro con esto.
No se trata solamente de levantar la mano y decir, ya soy salvo en el nombre de Jesucristo, por gracia de Dios soy salvo. No, es cierto que por gracia de Dios somos salvos o por medio de Dios vamos a alcanzar esa salvación. Pero la salvación se da en un proceso. Jesucristo, para llegar a la diestra del Padre, tuvo que ver primero su bautismo, su desierto, su ministerio, su pasión, su cruz, su resurrección, para llegar al Padre. No se saltó no se brincó ni un paso. Nosotros también estamos llamados a ese proceso para que el día de mañana, cuando lleguemos como al Apocalipsis, donde no habrá más llanto ni dolor, donde todo lo demás habrá pasado, donde vamos a entrar a esa nueva Jerusalén, esas calles bañadas de oro, ese mar de cristal, donde no habrá necesidad ni de la luz del sol ni de la luna, porque solamente la misma presencia de Jesucristo va a iluminar nuestro existir. Ese es el proceso que nosotros tenemos que llevar hacia esa salvación. Pero tenemos que entender que nuestro primer paso después del bautismo es nuestro desierto. Aceptar lo que estamos atravesando en este momento con dignidad. Soportar el dolor quizá de la enfermedad sin quejarnos. Y yo sé, mira, yo sé que es fácil para mí decirlo porque yo no estoy viviendo en tus zapatos. Yo lo entiendo perfectamente. Para mí es fácil decir, sí, hermano, tú que estás postrado en cama, aguanta y glorifica a Dios en medio de tu enfermedad. Yo lo entiendo porque yo no estoy en tu posición. Pero sí entiendo que en mis propios dolores físicos, mi espalda, mis pies, mis rodillas, mi cabeza, que en medio de mis dolores físicos, yo entiendo perfectamente que los acepto como proceso y parte de mi propio existir. Y que en medio de todo eso dependo constantemente de Dios. Y que si el dolor de cabeza me lleva a un derrame y muera, pues yo sé que es un proceso que atravesé, quizá porque no me cuidé yo mismo. Mala alimentación, no salía a caminar, o comía mucho pan, dulces, chocolates o lo que sea. Pero que en medio de todo eso se manifiesta el poder y el amor de Dios. Y por eso la cuaresma me lleva a entender ese proceso. Y recuerda, la cuaresma es un llamado a la conversión, pero no una conversión, no una metanoia como un simple decir, voy a cambiar de calcetines. Hoy tengo calcetines blancos, mañana me pongo negros o viceversa. Sino que requiere el proceso de dolor y sufrimiento para que pueda yo en medio de todo eso ser fortalecido en esa gracia de Dios. Y entonces esa conversión o esa metanoia se convierte en una transformación de corazón para que sepa reconocer y aceptar el desierto que Dios me permite para que su nombre sea glorificado. Y eso es a lo que nos está llamando el Evangelio. Ahora, pasando a otro punto, si quisieras comentar algo con respecto a eso, me gustaría mucho saber cuál es tu opinión de lo que estamos hablando. Pero otro punto que es bien importante aquí es
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertidos y creer en el evangelio. Entonces, estamos hablando de esa conversión, ¿no? ¿No es cierto? Creer en el evangelio. Ahora, vamos a descifrar qué es creer en ese evangelio. Evangelio viene de la palabra griega euangelion. Eu, bueno. Anglion, mensaje, buen mensaje. ¿Y cuál es ese buen mensaje que comenzó a predicar Jesucristo? Su amor. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ese mensaje de amor es el que se manifiesta y se proyecta a través de su predicación. Y no solamente de su predicación, sino a través de todo su proceso de vida. Pero es bien importante e interesante cómo Marcos hace el cambio. O sea, comienza a proyectar ya el ministerio de Jesucristo. Cuando Juan es arrestado, Jesucristo empieza. Es decir, la promesa de Dios de enviarnos a un Salvador, a un Emmanuel, a un Rey, a darnos vida eterna. Esa promesa de Dios termina con Juan Bautista cuando es arrestado y más adelante decapitado. Termina la promesa, pero empieza el proceso de esa promesa en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Ya no vivimos esa promesa. Es decir, esperando esa promesa, porque la promesa ya se ha cumplido. Ese proceso de Dios del Antiguo Testamento en Jesucristo se cumple y continúa ese proceso a través del Espíritu Santo. Como iglesia vamos peregrinando y viviendo a plenitud todo aquello que Dios prometió en el Antiguo Testamento y que se realizó en su Hijo Jesucristo. Entonces está claro para Marcos ese tremendo paso. Y a nosotros nos invita a que, así como estamos experimentando nuestro propio desierto, que fortalecidos en ese desierto, fortalecidos en la fe, fortalecidos en esa esperanza, fortalecidos en esa verdad que es su amor, entonces nos demos cuenta, hermanitos de mi corazón, que hay gente que vive peor que nosotros. En un mundo que está de cabeza. En un mundo que se destruye constantemente y a cada momento. San Agustín decía algo bien tremendo. Nuestra vida, mientras durante esta peregrinación, no puede verse libre de tentaciones. Pues nuestro progreso se realiza en medio de la tentación y nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni nadie puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigos y de tentaciones. Y en esa parte me hace reconocer que mi lucha es constante contra mis propias tentaciones, pero que también a la vez me hace visualizar las necesidades y las tentaciones de mis semejantes. No para criticarle y señalarle. Oh, ese es una prostituta, ese es un homosexual,
ese es una lesbiana, ese es un pedófilo, ese es qué sé yo, sino para que me dé cuenta que hay personas que están allá afuera que sufren. ¿Le has preguntado tú alguna vez a alguna prostituta por qué se está prostituyendo? Y la mayoría de estas mujeres lo hacen o porque son obligadas o porque tienen necesidad de darle de comer a sus hijos. Y nosotros generalizamos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque yo mismo no estoy fortalecido en mi propio desierto. Por eso es que acuso, por eso es que digo, por eso es que hago. Aquí en Estados Unidos hay algo bien interesante porque mucha gente que está muy debajo del nivel de pobreza tiene una lucha constante con respecto a dónde sacar para darle de comer a sus hijos. Y hay gente que tiene que decidir entre pagar la renta o darle un taco a sus hijos. Pero, más sin embargo, hay mucha ayuda de los gobiernos. Por ejemplo, aquí en el estado de California hay mucha ayuda en darle alimento a los niños en especial. Pero imagínate tú que tú estás en un nivel de pobreza debajo de lo que es la línea divisoria, ¿no? Más bajo que la pobreza. Y más sin embargo, si estás en este país, tienes la posibilidad de no morirte de hambre. Y hay gente en nuestros propios países, México, Guatemala, Haití, donde hay niños que mueren por desnutrición. Porque ahí sí están peor que nosotros, los que vivimos bajo el nivel de pobreza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si en mi desierto soy fortalecido en mi fe, que mi desierto me lleva a la conversión, y de la conversión en el amor de Dios me lleva a fortalecerme en el amor de Dios, entonces me puedo dar cuenta que hay otros que están peor que yo, a los cuales yo estoy llamado a ayudar. Y la Gaudium et Spes, o la iglesia en el mundo actual, nos dice en el número 4 y párrafo 4: jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico, y sin embargo una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria, y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Oye, eso es bien tremendo. Si yo no estoy fortalecido en mi fe en medio de este desierto, entonces lo voy a poner más cerca en nuestra casa, ¿ok? En nuestra casa, especialmente en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Si yo me dejo caer ante la tentación por lo que estoy sufriendo en esta pandemia,
entonces no me voy a poder dar cuenta de lo que están sufriendo mis hijos. Recuerda, al principio del programa estaba dando pues una opinión con respecto a lo que está causando la pandemia, especialmente en niños de primaria, secundaria y preparatoria, la depresión. Si yo estoy hundido en mi propio desierto y mi centro está en lo que estoy sufriendo y me trueno los dedos y yo no sé qué hacer por esto o el otro, entonces no me estoy dando cuenta de lo que están sufriendo mis hijos. Y quizás en muchos hogares la tentación es mejor ponerse a chupar o drogarse o lo que sea. Y porque eso nos calma y nos aparta de nuestras realidades. Pero al mismo tiempo que nos sentimos nosotros, entre comillas, bien, nuestra familia sufre. Y eso es terrible. Entonces mi pregunta para ti es: ¿cómo estás siendo tú fortalecido en tu proceso, en tu desierto que te lleva a tu salvación? Lore Sáenz nos pide oración por la conversión de Nicandro Jerónimo. Dice: bendícelo, Señor, guíalo, transfórmalo, moldéalo su corazón, su cuerpo, su alma, y levántalo del vicio del alcoholismo. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti en este momento, Señor, por Nicandro Jerónimo. Tócale, Señor, arranca de raíz, Señor, extirpa, Padre, que él pueda darse cuenta que hay mucho más en la vida, Señor, que el alcoholismo, Señor, o cualquier otro vicio. Tócalo con el poder de tu amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Así que, hermanito de mi corazón, qué tremendo, qué tremendo. Ahora, quiero que para terminar, escuchemos este cántico. Cuando pensemos que todo se cierra en nuestras vidas, hay algo más que nos da la claridad. Y todavía nos quedan un par de minutos. Si tienes necesidad de oración, puedes pedirlo en este momento, o si quieres compartir un comentario con respecto a lo que estamos hablando, también es bienvenido. Aleluya. Así es, gloria a Dios. Si una puerta se cierra hoy o el día de mañana, sabemos que otra se abrirá. Y también quiero pedir por una oración. Nos piden a la hermana Araceli Escamilla por la familia. Dicen agradecimiento porque salimos bien de la enfermedad del COVID-19. Así que, Padre bendito, te damos gracias, amado Dios, porque has permitido, Señor, estas familias salir libres, Señor, de esta pandemia, Padre bendito. Te damos gracias, Padre bendito, y glorificamos tu nombre, te honramos y te ensalzamos, porque tú tienes el poder y la gloria por siempre, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así que recuerda, solamente Dios nos puede acompañar en medio del desierto que vivimos. Nada más en esta vida.
Y si nosotros glorificamos a Dios en medio de nuestros desiertos, entonces otra puerta se abrirá. Como decía San Agustín, no, si ese problema que tú tienes, es decir, ese desierto, tiene solución, entonces céntrate en la solución, no en el problema. Y si tú sabes que no tiene solución, entonces voltea la tortilla, voltea la hoja y comienza una página nueva. Y dale gracias a Dios porque te permite vivir o te ha permitido vivir esa experiencia. Así que, hermanos de mi corazón, el Señor me los bendiga abundantemente. Mucha alegría para mí compartir con ustedes. Ojalá que podamos seguir escuchándonos todos los viernes a las 7 de la noche. Estamos siempre reflexionando sobre las lecturas del domingo, especialmente en los evangelios. Y le pido a Dios de que tengas un proceso de cuaresma bendecido en el amor de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga abundantemente. Amén. Sintonízanos en www.revolucionshalom.com. Tocamos música que trae gozo y paz a tu corazón.